Los discursos positivistas de la mano del avance de la economía sobre otras disciplinas cobran poder, las relaciones internacionales no pueden ignorar ese debate. Esto no significa adoptar los preceptos del positivismo, sino tener muy claro cuáles son las herramientas sobre las cuales trabajamos. Y aquí viene entonces el segundo punto que quería conversar con ustedes, que es cuáles serían las claves para una buena investigación con un lente metodológico. Si lo que buscamos es estimular esfuerzos para sistematizar y explicitar los distintos enfoques metodológicos, ¿qué es lo que deberíamos hacer? No hay un único manual de procedimiento y no debería tratarse la metodología como tal, sino como una reflexión que vaya ajustando entre la epistemología, esto es, qué entendemos que es la ciencia, la ontología, cuál es nuestro objeto de estudio y nuestra perspectiva teórica, con aquello que nos proponemos realizar como investigación. Hay un trabajo de un investigador francés, Pierre Lamont, que habla de que investigar es tomar decisiones. Y me parece que es precisamente eso. Investigar es decidir permanentemente un sendero. Cuando hablamos de poner en valor la metodología, lo que estamos diciendo es explicitemos y justifiquemos esas decisiones. Y entonces, ¿cuáles serían las 4 claves para una buena investigación con perspectiva metodológica? La primera sería la consistencia. Esto es, la metodología no entendida como un elemento aislado, sino la metodología trabajando alineada con la teoría y la ontología, esto es que entiendo como mi objeto de estudio y cómo construyo la aproximación al objeto, en razón de cuál es el propósito de la investigación y cuál es nuestro objeto de estudio. Si yo quiero producir una explicación de un fenómeno en curso o quiero producir una teoría, distinta va a ser el enfoque metodológico en cada caso. No me sirve el estudio de caso para todo. Y lo importante es reflexionar críticamente y buscar alinear estos componentes de la investigación. Por ejemplo, los cualitativos nos sirven muy bien para entender las causas de los efectos y los métodos cuantitativos nos sirven mucho mejor para entender los efectos de las causas. Esto es Mahoney y Gertz en Historias de dos culturas respecto de cómo cual y cuanti en realidad no son dos mundos tan distintos. Pero esas decisiones, causas de efectos o efectos de las causas, va a depender sobre qué quiero producir. Entonces, esta reflexión inicial sobre desde dónde me paro para investigar es el punto 1 para darle esa consistencia y coherencia y que la metodología haga de nuestra investigación o permita a partir de nuestra investigación un discurso válido con poder. La segunda, que es la que me parece la más importante o en donde hago mucho énfasis, es la transparencia. Tenemos consistencia, la metodología, métodos alineados a teoría, ontología, epistemología y nuestra pregunta de investigación. Pero ahora, una vez que elegimos la metodología, ¿cómo la llevamos adelante y qué ponemos en nuestros reportes de investigación? Y aquí se llama la transparencia. Transparencia en 3 sentidos. Transparencia de los datos, transparencia en el análisis y transparencia en la producción. Cuando hablo de transparencia de los datos, lo que quiero poner el énfasis es ¿cuál es la evidencia que sucede de esta investigación? ¿De dónde surge? Agarren cualquier paper de cualquier revista dando vuelta y fíjense cuántos en realidad cumplen con esto, y van a hacer afirmaciones categóricas que no están debidamente fundamentadas en sus datos y en sus procesos analíticos. La idea es decir, yo logro esta conclusión a partir de estos datos que tienen esta jerarquía y que fueron construidos de esta manera. Entonces, incluir en la metodología cuál es la transparencia de nuestros datos. Y decir que no todas las fuentes dan lo mismo. Hay un trabajo de Salazar Cerantes específico sobre fuentes en relaciones internacionales que va a establecer un ranking, una ponderación de las distintas fuentes según la proximidad que esta fuente le da al investigador respecto del fenómeno estudiado, si es la presencia directa o está mediado, y en todo caso por cuántos eslabones está mediado.
Y en este punto, cuando trabajamos mucho con fuentes documentales, saber que los documentos no hablan por sí mismos. No es el documento el que habla, sino que el documento está construido desde un lugar y nosotros recuperamos ese documento porque nos pusimos determinados lentes que nos dijeron que ese era el documento que teníamos que buscar. Entonces, explicitar estas decisiones le va a dar calidad a nuestra investigación en clave metodológica. La transparencia en el análisis nos va a mirar cuál es el procedimiento por el cual hacemos las inferencias que hacemos. ¿Cuál fue nuestro eslabonamiento causal? Sí. ¿Alguien interrumpió? Ahí. Ok. ¿Cuál es el eslabonamiento por el cual hacemos nuestro argumento causal, sea interpretativo o descriptivo? ¿Qué nos lleva a decir que eso es de determinada forma? Y la otra es explicitar las decisiones. ¿Por qué elegí determinada teoría y no otra? ¿Por qué decidí determinado enfoque metodológico en otro? Explicitar todo el procedimiento. Esto le va a dar calidad en términos de transparencia a nuestra investigación. Los otros dos criterios son los tradicionales, los que proponen Quincho, Gen y Verba en su trabajo icónico, pero que tiene bastante debate. Validez y confiabilidad. Validez no se discute. Validez, el que es debatible es la confiabilidad. La validez remite a que los instrumentos metodológicos y nuestros datos empíricos midan aquello que se supone que tienen que medir. Si yo quiero analizar la política exterior de Trump en materia de comercio, me va a servir muy bien ver el documento de política comercial de USTR, pero me va a servir muy poco ver los debates en el Congreso. O me va a servir muy poco ver lo que hizo el Departamento de Agricultura si lo que estoy mirando son las discusiones de propiedad intelectual. Entonces, darle el reflejo empírico de aquello que efectivamente quiero medir. La confiabilidad tiene que ver con la replicabilidad de la investigación. Si estoy proveyendo al lector o a los investigadores la cantidad de datos y transparencia suficiente para que esto pueda ser replicado. Y este es el punto que hace más ruido, porque si nos tratáramos de una perspectiva ontológica mucho más constructivista y pospositivista, vamos a decir que en realidad los fenómenos sociales no acontecen dos veces de la misma forma, y que el investigador pone una cuota de subjetividad que es imposible reproducir como tal. Entonces, la confiabilidad la vamos a transformar en mecanismos de control, que al menos haya algunos mecanismos de control, como la triangulación de fuentes, la triangulación de métodos o el trabajo en equipo entre varios investigadores que nos permitan identificar y explicitar aquellos elementos que son subjetivos y no replicables. Entonces, primer punto, poner en valor la metodología. Segundo punto, claves para que nuestra investigación cumpla con esta rigurosidad metodológica en términos de consistencia, transparencia, validez y confiabilidad. Tercer punto, la metodología son conjunto de procedimientos. El tercer punto es cuáles son los instrumentos que tiene cada uno de estos instrumentos. Y entonces es la discusión sobre los métodos más específicamente. Los métodos son los pasos que el investigador sigue para producir una contribución al conocimiento. Los métodos dependen de la pregunta de investigación, de la teoría y de la epistemología. Ya les mencionaba las diferencias entre métodos cuantitativos y métodos cualitativos, pero dentro de cada uno de estos enfoques hay un desagregado de posibles métodos, tanto para producir o para recolectar datos como para analizar los datos. No pretendo hacer un recorrido por cada uno de los métodos, algo que ustedes quieran que vayamos en profundidad en cada método o alguno en particular, sino decirles cómo hago para elegir qué método me sirve. La primera pregunta, lo que hago es una serie de preguntas. La primera es, ¿cuál es el propósito de mi investigación? Si voy a hacer una investigación de tipo teórica o aplicada, quiero explicar un fenómeno, quiero producir una teoría, quiero medir el alcance de una teoría para un nuevo fenómeno.
qué conocimiento quiero producir en ese sentido. Y voy a mirar dentro de estos elementos si, por ejemplo, los que pueden apagar en la cámara, dice Caro. Si, por ejemplo, se apaga todo y se pone todo negro. Entonces, ¿cuáles son los tipos de conocimiento que quiero producir? Hay alguien que tiene un castillo atrás ahí. ¿Y cómo hago para producir esos conocimientos? Voy a revisar en términos conceptuales cuáles son los métodos que más me sirven para hacer este tipo de producción de conocimiento y voy a revisar el estado de la cuestión. Esto es la revisión de literatura, cómo se ha abordado, y voy a intentar hacer una preselección y sobre ella reflexionar sobre de qué forma cada método me sirve para responder a mis preguntas. Esto es, de qué forma un estudio de caso, o un estudio de caso múltiple, o un trabajo experimental, me puede servir para responder la pregunta que me estoy haciendo. Y la otra, fundamental para la factibilidad del trabajo, es cuáles son mis habilidades relativas a este método. Difícilmente pueda responderse la misma pregunta con dos métodos distintos, sino que siempre tenga que hacer un ajuste. Y entonces no se trata de estirar el método, sino buscar cuál es el método más pertinente para mi pregunta de investigación. Y cuál es el método, o ajustar después, si no, las preguntas a cuál es donde soy más hábil. Porque podría plantearme preguntas experimentales, o querer usar el método experimental, pero haciendo trabajos de comercio se me han ocurrido muy pocas preguntas que nada, diseños experimentales. Entonces, para el método hay que tener un instrumentista quirúrgico y la elección se va haciendo con la práctica. Y el último punto sobre el cual quería conversar, antes de pasar a una etapa más de debate, o plantearles para después debatirlo, son una sección que llamé como Life Hacks para la práctica de la investigación. Yo tenía para que les voy a mostrar unas cosas que me había olvidado. Share screen. Y acá les había preparado. Relativo a métodos. Me había olvidado esta parte porque después viene la otra. Relativo a métodos. En nuestros métodos, por ejemplo, en la técnica de recolección de datos, si estamos trabajando con investigación de base empírica, vamos a partir de una pregunta de base empírica y vamos a tener dos opciones, trabajar con trabajos de experimentación o observación, por ejemplo. Entonces, mi pregunta, ¿se puede responder con experimentación? En la mayoría de los casos en relaciones internacionales, la respuesta es no. Pero sí a través de trabajo empírico de observación. Entonces tenemos que identificar si vamos a trabajar con un caso, pocos casos o muchos casos. Esto es de un curso que daba hace unos años sobre método Quali, por lo cual en muchos casos no tiene en esta lámina ejemplos, porque sería, en muchos casos voy a trabajar con un enfoque cuantitativo. Si trabajo con uno, pocos casos, voy a trabajar con enfoques cualitativos. Dentro de los enfoques cualitativos, las técnicas que tengo de recolección de datos son básicamente tres. La entrevista, la observación participante y el trabajo en archivos. Probablemente termine combinando una, dos o tres de estas, y la entrevista además puede ser individual o grupal. Lo que voy haciendo es viendo cuál de estas posibilidades se puede adaptar mejor a mi pregunta, a mis capacidades, y le interrogo, efectivamente, ¿esta entrevista sirve para responder mi pregunta de investigación? ¿Y de qué manera sirve o cuáles son las limitaciones? Ser consciente de las limitaciones de cada instrumento forma parte de esa transparencia de la que hablaba anteriormente. Y ahora sí, para los life hacks, les quería contar esto. La práctica de investigación es práctica. Y ayer me apareció en los recuerdos de Facebook esto. Me reuní con en ese momento, codirector, que después fue mi director porque mi directora anterior se enfermó y me adoptó Bouzas. Me reuní con Bouzas, yo con mis borradores de tesis doctoral, y Bouzas me dijo, Julieta, lo que escribiste no sirve para nada. Me lo dijo muy prolijamente, pero bueno,
vino el codirector y dijo, Julieta, acá tenés 3 tesis, tenés que precisar más tu investigación, tenés que recortar las variables. Sí, me desbordé, la base empírica se me fue para cualquier lado y yo quise hablar de todo, pero como ya lo dijo Lamont, pero yo en ese momento no lo había leído, investigar es tomar decisiones. Y lo que yo no había hecho era decidir. Yo dije, le incluyo otro capítulo, metele el capítulo 3, que me parece que esto es re interesante. Y Bouza, con mucho criterio, me dijo, no, no podés hacer eso porque tu investigación pierde consistencia. Así que les quería contar esto. Investigar se aprende con la práctica y el error forma parte de aprender a tomar esas decisiones. Con lo cual el grupo de investigadores, de jóvenes investigadores, les da un refugio para esta práctica de investigación. Entonces, mi primer life hack o mi primer punto a recomendarles es practiquen, hagan, investiguen, se hace camino al andar, investigar esa experiencia acumulada y la clave es tomar decisiones. Fíjense si efectivamente están tomando decisiones en el proceso de investigación. Guarden investigaciones que estén buenas desde lo metodológico. Habitualmente lo que hacemos es ir descargando en nuestra carpeta de materiales, archivos, o lo que sea, papers que nos parezcan interesantes porque trabaja la relación Argentina-Brasil, o es muy bueno en este concepto, pero empiecen a hacerse una carpeta que digan, guardemos este trabajo porque me gusta la operacionalización que tiene, guardemos este trabajo porque me gusta cómo explicitó su diseño metodológico. Eso nos va a hacer chuparle, absorberle la experiencia a otro. Para mí lo más importante en una investigación es plantear buenas preguntas, y esto es un ejercicio. Uno va adquiriendo práctica en plantear preguntas, y si tuviese que decir cuál es la capacidad más destacada de un buen investigador es generar preguntas. Creo que lo que distingue el pensamiento científico del resto es la capacidad de hacer preguntas. Sean ordenados. Sobre todo cuando hacemos investigación cualitativa es muy tentador de leo, escribo todo a la vez. Leo, escribo, analizo, hago un gráfico, vuelvo, voy, vengo. Ser ordenados mejora nuestra práctica de investigación. Asignen un tiempo a la recolección de datos, dense en un momento para reflexionar sobre esos datos, un momento para la escritura y vuelvan después al circuito, pero háganlo de manera ordenada. Una matriz de datos puede salvar vidas, puede ganar 6 meses de errores en tu investigación. Usen en cuaderno, usen en Excel, ordenen sus investigaciones, va a ser mucho mejor. No caigan en la tentación del caos. Otro salvador de vidas es el administrador de referencias. Yo lo descubrí muy tardíamente, pero un administrador de referencias puede ahorrarte, no sé, una semana de trabajo. Yo estoy usando actualmente el de Word, pero tengo muy buenas referencias de cómo funciona Mendeley y Zotero. Zotero lo descargué y nunca lo instalé, Mendeley lo tuve en una época, pero lo usaba como administrador de referencias. ¿Qué es lo que hace el administrador de referencias? Te simplifica el momento de citado y adaptarse a los formatos de cada una de las revistas. Zotero es mágico, dice Juan. Y ayer estuve hablando con una amiga de bioquímica que ella usaba Mendeley. Usen un administrador de citas, no sigan su vida sin un administrador de citas. Sean un experto en su acceso a fuentes. Investigar, buscar seguridad, generen dónde están sus bases de datos. Y acá les voy a compartir mi, acá sería mi PowerPoint. Share. Les voy a compartir el siguiente. ¿Dónde se va? Acceso a fuentes, que es un link. Y si la compu acá lo abre. Yo hice en el 2018 un manual de acceso a fuentes para relaciones comerciales internacionales, que está publicado en el repositorio hipermedial de la UNR. No trabajen con 50 solapas, puede colapsar, pero es inevitable. Y lo que me ha resultado una eficiencia de tiempo muy, muy alta es ser muy claro dónde tengo mi acceso a fuentes. Si quiero buscar sobre, abajo lo vamos a abrir,
quiero buscar sobre inversiones, sé exactamente que UNCTAD tiene una base de datos sobre inversiones y muy rápidamente puedo ir a buscarla. Sé que para barreras comerciales me sirve mejor la base de datos de OMC y para flujos de comercio me sirve mucho mejor Wix. Gasten tiempo en dónde están sus bases de datos. Este manual les cuenta cómo investigar en relaciones comerciales internacionales, pero tiene chat, ahora les copio el link, ahí si quieren. Tiene cómo usar cada una de las bases de datos y cuáles son los alcances y límites de cada una de las bases de datos. Comtrade, que es la de Naciones Unidas, OMS Stats, que ahora la mejoró, ahora es Data, sobre Wix, que es la más completa. Algunas plataformas o bases de datos hay que hacerse un usuario y ganas un montón y solo les das tus datos. Combinen esas habilidades, siguen viendo el PowerPoint en el manual, ufa, perdón. Bueno, ahí les dejo el link, el que deriva. Perdón, falla de... Cuando pasa eso me siento el viejo que no sabe usar el PowerPoint. Ya voy, odio Zoom, ya me lo dijeron en mi grupo de estudio, que nos reunimos la otra vez, que me decían que parecía el titular de la materia del primer año que tiene como una... Todavía no me llevo, pero ahí les pasa el link. Entonces, volverse especialistas en sus fuentes y compartan en el grupo. Creo que como grupo interdisciplinar de lo mejor que pueden hacer es compartir sus accesos a fuentes, ir haciendo una base de datos compartida donde cada uno vuelque su especialidad de investigación, dónde está el mejor lugar para buscar datos sobre migraciones. El otro para acceder a materiales, yo no sé la expertise de investigación de cada uno de los miembros del grupo, pero siempre hay una primera vez para alguien que se lo digan. FIHAB, LibGen, Data Library, medios de solidaridad rusa para acceder a las revistas que no nos dejan acceder con los presupuestos de las universidades públicas. O consíganse amigos en las privadas que nos pasen, cuando tienen bibliotecas o están en Harvard, que nos pasen lo que nosotros no podemos conseguir. Pero si no, existen vías para puentear y casi todo es pirateable. Tengan en cuenta para qué investigan. Malamud tiene un trabajo que son 12 claves de ensayista moderno que dice KISS, keep it short and simple. No la rebusquen. Ideas cortas, concisas, al grano y siempre teniendo en cuenta dónde vas a publicarlo. Siempre utilicen su tiempo de investigación. Si uno le asignó que esta semana iba a investigar el viernes 6 horas, pongan el culo en la silla hace 6 horas. Pero no se esfuercen en escribir esas 6 horas. A veces uno no está con la cabeza para escribir o con la inspiración. Hagan cosas útiles, sepan identificar para qué están en cada momento. Hay días que uno está para leer, hay días que uno está para hacer fichaje, hay días que uno está para completar estadísticas. Un life hack es saber para qué está uno cada día y optimizar el tiempo para ser realmente productivo. En las investigaciones de base empírica, puedan identificar o aprendan a identificar cuál es el punto de saturación teórica. Cuando una entrevista o un documento ya no nos dice nada nuevo, es el momento de dejar de buscar datos, no se obsesionen con una nota al pie o intenten no obsesionarse tanto con una nota al pie, porque si no, no terminamos nunca. Y la última, que ya se las mencioné, es recuerden que los datos no hablan por sí mismos, sino que siempre tengan en cuenta desde dónde hablan los datos. Así que, en síntesis, la metodología importa mucho, vuélvanse conscientes de esa metodología, expliciten la transparencia de la investigación, estén atentos a la consistencia de la investigación y no descuiden la validez ni la confiabilidad. Elijan sabiamente los métodos en razón de sus investigaciones y no sus investigaciones en razón a los métodos, y tengan en cuenta algunos tips de estos para poder mejorar los trabajos del grupo de estudio, que por su parte algunos de los boletines de avance los he leído y siempre están muy buenos las investigaciones, así que si quieren pasamos ahora como a intercambiar un poco más y ver qué es lo que les interesa.
Mi especialidad es las relaciones comerciales internacionales, como ya les contó Caro. Investigo esto hace 11 años ya, con especial énfasis en la OMC, con mayormente métodos cualitativos, intentando cada tanto echar algo cuanti, pero todavía no muy complejo. Así que bueno, espero que esto les sirva y quedo atenta a sus preguntas e intercambios. Gracias, Juli, antes que nada, por todo, súper interesante. Hay un par de cosas que te voy a preguntar. La estamos grabando la charla, empecé un poquito tarde porque Seba me dijo por la cucaracha que la grabara, así que después lo guardamos y si quieren los chicos se las pasamos para que la vean. Me pareció muy interesante esto de investigar y tomar decisiones, porque en definitiva es así, de Pierre Lamont, ¿no? Lo voy a buscar el texto, me parece es textualmente así. Sí. Y habías hablado de fuentes en relaciones internacionales, de un trabajo específico sobre fuentes en relaciones internacionales. ¿De quién era? Sí, Salazar Cerantes. Salazar Cerantes, te los paso los dos. Dale, porfa. El de ¿Sí? Lamont me lo compré con la Kindle, no sé si lo tengo en PDF. Voy a ver si después lo pude conseguir o no. Bueno, después lo busco. Kindle, eso. Otros dos tips buenísimos. Un segundo monitor, notebook y monitor al lado tengo. Eso mejoró un montonazo mi productividad y... Sí, yo tienen que lo que invertir en hago cosas. más casero es sacar fotos, pero es mucho más eficiente, obviamente, tener o dos computadoras o un monitor y una No, notebook. con dos monitores mejorás tu ritmo de producción, pero de manera brutal. Este segundo monitor me lo dio mi papá, que no lo usaba más, que cambió su computadora. Yo dije, papá, ¿para qué quiero un segundo monitor? Próbalo. Él es programador. Y la verdad, súper buena inversión. Y la otra es, sobre todo los que viajamos mucho, el bichito este es lo más maravilloso del mundo, y podés acceder además a libros que por ahí no están pirateables todavía y son muy caros, pero en su versión Kindle son accesibles. Bien, buenísimo. Bueno, a ver, chicos, preguntas. Bueno, Franco, eso era por Lamont. Sí, no, era solamente eso. Y después decir lo de Medley y Sotero, bueno, alguna gente como yo seguimos haciéndolo manualmente, nos resistimos al cambio, no por ignorancia. Pensá usar el de Word, por lo menos el de Word. Yo uso ese y es súper fácil. Vamos a ver. Fran, quiero hacer una pregunta. Franco. Sí, hola, buenas tardes. Es una cuestión básica, esto que venía diciendo Caro, lo mismo. Si tal vez podrías recomendarnos dentro de lo que es la metodología, algunos como materiales base o materiales básicos, porque como estamos viendo metodología en lo que es la parte de tesis o trabajos finales de la carrera, siempre hay una recomendación del docente, pero tal vez hay algunos materiales base que también complementan. Aparte del de Salazar Cerantes y lo que nos pasaste, por el chat de acá, si hay alguna otra cosa que a usted parece que podría ser importante que consultemos. En términos de manuales generales que abarquen muchos métodos y que tengan la perspectiva de relaciones internacionales, el de Lamont me gusta mucho, y el de... ¿cómo se llamaba? Models, Numbers, y no me acuerdo qué más. Ahora estoy abriendo la carpeta y ya me voy a acordar. Pero si quieren se los paso algunos. Y después hay algunos que son buenos en función del método que vos elijas. Yo tengo trabajos que valen muy bien si quiero hacer estudio de caso. Sobre estudio de caso, los trabajos de Guerring, por ejemplo, de Collier, son muy buenos. Si querés hacer diseños experimentales, yo no tengo ningún texto, pero sí sabría decirte con quién tendrías que consultar. En Argentina, quien está haciendo muchos trabajos con diseño experimental es Lorena Moscovich. Si querés hacer método comparado, mira los trabajos de Calvo. Pero bueno, yo les puedo mandar ahora dos manuales como generales con muchos métodos de relaciones internacionales, que eso es lo interesante, que tengan la perspectiva para relaciones internacionales. Y después
podemos profundizar en función del método que cada uno esté trabajando o quiera trabajar y evaluar cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de esos métodos. Porque no todos tienen pros y contras. Me gusta mucho dentro de los estudios de caso, los estudios de casos tracing, pero si haces process tracing vas a tardar 2 meses más que con un estudio de casos común y la publicación de ese trabajo va a ser mucho más difícil porque es más largo, entonces tenés que ser muy inteligente en cómo cortarlo para que te lo acepten para publicar. Pero sí, para el... Juli, una cosa, Sí, no me acuerdo si circuló en el grupo de los chicos ayer o no. La Escuela de Métodos de UNSAM está haciendo algunos cursos muy interesantes desde el año pasado, no, desde el anterior. Del anterior, yo hice uno, sí. Yo el año pasado hice el de Pérez Niñán sobre QCA y el de Schneider, que fue súper interesante. Y este año hay uno de métodos en relaciones internacionales, específicamente. Yo pregunté ayer si se iba a dar virtual en caso de que no se pudiera dar en persona, y me dijeron que no lo tenían definido. Si se da virtual sería un golazo. Por eso, hay que tratar de presionar, así que escribamos todos juntos, porque lo más probable es que presencial no se pueda dar, porque está programado para junio. Entonces, que por lo menos el otro. ¿Cómo? El otro libro sobre metodología, que está muy bueno con perspectiva en relaciones internacionales, es el de Klotz, K-L-O-T-Z, que también lo tengo en PDF. Se los mando a Caro y Caro se los redistribuye. Dale. Buenísimo. Se llama Qualitative Methods in International Relations, a Pluralistic Guide. Y lo que tiene es las anécdotas de investigación de investigadores en cada uno de los métodos. Entonces te cuenta cómo, no solo te explica el método, sino te dice cómo lo usaron en determinado caso, cuáles fueron los obstáculos que tuvieron. Entonces les tengo que pasar el de Lamont, el de Klotz, el de Salazar Ferrante. Y para hacer escuela de métodos, yo participé también en la escuela de métodos de la Universidad Católica de Uruguay, con una beca de la SAP. La SAP todos los años tiene un convenio y da una beca. Es muy buena la escuela de métodos. Yo ahí hice el curso de Process Tracing con Cecilia Bell y fue de lo mejor que hice en estudio de métodos. También hice uno Quanti, pero el de Cecilia Rosell fue de lo mejor desde que me dedico a la investigación. Bien, están Mariel y Esteban que quieren hacer preguntas. Mariel, ¿quizás? ¿Estás sin micrófono, Mariel? El audio, ahí está. Yo sigo sin escuchar. ¿Ustedes? Caro, ¿vos escuchás, Mariel? ¿Por qué no me escuchan? Ahora sí, ahora sí. ¿Ahí sí? Ah, ahora sí. Se ve que estaba desenchufado el auricular. Perdón. Yo soy de esas investigadoras caóticas que vos mencionabas en un principio. Entonces, mi pregunta apunta a eso, sobre todo el fichaje. Esa es una cosa que a mí me cuesta mucho como persona caótica que soy. ¿Cuáles son tus 3 tips para fichar bien, o más fácil, hacerlo más fácil el ficheo? Bien, ¿ficheo te referís a material bibliográfico o ya haciendo fichaje de piezas empíricas? No, bibliográfico, porque estoy en la primera parte de la tesis recién. Bien. Usar un administrador de citas te permite, el administrador de citas, ya no el de Word, sino Mendeley, por ejemplo, te permite cargar metadatos con palabras clave. Yo lo que suelo hacer para las investigaciones, en diciembre se publicó un trabajo mío en el BID, que es Anatomía de las Instituciones de la Política Comercial Externa, que tiene una revisión, es casi todo revisión de literatura, el trabajo de fuentes secundarias. Y lo que estoy haciendo fue para cada eje, cada variable que investigaba, que tenía que hacer la revisión de literatura, un archivo de Word, iba copiando y pegando
fragmentos que me parecían significativos o comentarios Bien. de las obras que leía en ese archivo. Entonces, al terminar me quedó un archivo que después me sirvió para seguir procesando. En mi tesina de grado, mi tesis de maestría y tesis de doctorado, trabajé en cuadernos con virome y solapitas de colores por criterio. Ahora ya Ok. lo pasé a Word. En otras investigaciones que hice, que era todo con discursos y me resultó muy útil, puse un Excel. Entonces ponía el discurso, el link del discurso, los contenidos claves del discurso y dónde lo había guardado en mi computadora, con qué nombre el archivo. Para todo lo que era fichaje específico de piezas de discurso. Si no, te querés matar después. Una vez puse párrafo, cita textual, CEPAL, XXXX, página XXX, después lo busco. Tuve que reescribir 2 hojas, porque nunca encontré CEPAL, XXX, qué fuente era. Y además, empecé a intentar ser más prolija. Yo soy muy desprolija y desordenada, y me esfuerzo a tener buenas prácticas en la investigación, porque después te cuesta días. Gracias. Éxito. Bueno, Esteban anda por ahí, no sé si tiene micrófono. No lo Sí, encuentro. yo. Ok, Acá. perfecto. Hola a Ahí, todos, ahí, hola Esteban, Julieta. ¿qué tal? ¿Se escucha? ¿Qué tal? Sí. Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, yo tengo 2 preguntas. Yo me encuentro haciendo una investigación, estudio refugiados LGBT en Sudamérica, y me encuentro haciendo trabajo de campo, Buenísimo. lo cual es muy difícil en un contexto de coronavirus donde todo el mundo está atendiendo otras necesidades. Entonces, en primera instancia bueno, hago esta encuesta de expertos. Entonces, por un lado, la pregunta era si tenías algún tipo de recomendación para poder encarar Se cortó este todo tipo el de trabajo. audio. Y por otro lado, mi pregunta era más en el grado como de... A ver, ¿ahí se escucha? Sí, repetir, vamos de ¿Hola? nuevo a las preguntas, porque se había cortado el audio. Ah, ok. Dale. Te pido disculpas. ¿Querés escribirla en el chat? Lo que preguntaba era, bueno, o sea, me encuentro haciendo entrevistas a Sí. expertos. ¿Entrevista o encuesta? A ver. Y ahí te va a escribir la pregunta porque evidentemente tiene mala conexión, se le había cortado Dale. ya un par de veces. Sí, tiene mala conexión, se le cortó la imagen, quedó congelado. Sí. Ahí volvió. Ahí volvió, te habías congelado, Esteban. Ahí estamos. Si quieren que pase la siguiente persona, yo escribo la pregunta y después Dale. seguimos. Si no, Dale, no y robo mucho tiempo, recuperamos. perdón. A Dale. ver si hay alguien más. ¿Hay alguien investigando temas comerciales? Agus, vos que tenés la base de datos, es nuestro punto más flojo, el tema económico-comerciales, pero Agus que tiene la base de datos capaz nos puede decir si hay alguien. Sí. Acá una Ya te digo, Julieta Caro. nos cuenta que Mendeley le sirvió recontra re bien para fichar. Me voy a bajar Mendeley de nuevo. Yo en eso, Acá, Mariel, soy una. old school, como decía Juli. Yo mis libros están con post-its de colores, hacen referencia al tema que quiero Pero claro, marcar. después no te pasa que no sabes en qué cuaderno está anotado. No, porque no hago Gracias. anotación en el cuaderno, anoto Ah, en el libro. Y tengo el en libro el con los libro mismo. colores. Ujú. Sí, si ¿Y no, con los sí. archivos digitales cómo haces? No, ahí estoy complicadísima. Los uso a medida que los estoy leyendo, si no me vuelvo loca. Porque, por ejemplo, yo no he tirado ni tengo cuadernos
de investigación desde la tesis de grado, de la tesina. O sea, desde el año 2008 tengo guardados todos los cuadernos. Y cada tanto vuelvo, pero estoy horas buscando qué cuaderno era el que escribía en esa época. Claro. Sí, Entonces vale. pasé a hacerlo digital porque con el Control Find me resultaba mejor. Seguro que es más eficiente, sin ninguna duda es más eficiente. Bueno, los que están haciendo las de comercio, chau, acá JP Bonilla se va, Juan Manuel, todo bien. Los que están haciendo sobre comercio, fíjense el archivo ese que les pasé, que les va a ser muy útil para buscar fuentes, acceso a datos. Uno hace mucho tiempo buscando de dónde. Algún paper sobre método comparativo. Pérez Liñán es el número 1 en métodos comparados. Método comparado en relaciones internacionales con enfoque metodológico. Sí, Schneider. y del año pasado salió publicado un trabajo que es comparado de Andrés Malamud y un brasilero sobre el rol de los ministerios de Relaciones Exteriores, por ejemplo, que compara Argentina, Brasil, México, y tiene lindas líneas metodológicas porque la operacionalización está muy bien hecha. A veces no es tanto un trabajo teórico que hay que mirar, porque para teórico Pérez Liñán no lo vamos a superar, sobre todo que está en español, además facilita mucho, pero buscar buenas investigaciones, que es lindo el diseño comparado. Tengo un libro también. Hay un libro de María Concepción Gel, que es su tesis doctoral sobre método comparado, que tiene método comparado, y que tiene muy bueno su apéndice metodológico. Acá, me encuentro investigando refugiados LGBTQ Sudamérica y estoy haciendo encuestas a expertos. En este momento se me está volviendo muy complejo porque las personas se encuentran teniendo otras inquietudes. ¿Algún consejo para optimizar esfuerzos y energías en contextos así? ¿Cómo hago para mensurar la confiabilidad de los encuestados? Perfecto. Bueno, yo también estoy teniendo en este momento una investigación con base de encuestas y mañana tengo una reunión porque sobre una base de 500 respondieron 10. También encuestas de expertos y no me está funcionando el método en este momento. Creo que lo que voy a proponer es una investigación en equipo, es pasarla para dentro de 4 meses esa recolección de datos. No, cuando dependemos de los expertos, salvo que tengas el listado de otros o volverles a insistir, o si son pocos poder contactarlos vía teléfono o Skype o lo que sea y hacerles vos la encuesta si son pocos. Si son muchos, como en este caso, no lo veo que en este momento sea prioridad, no tengo perspectivas alentadoras en ese sentido. Si son pocos, podrías probar llamarlos y hacerles vos la encuesta. Ahora, ¿cómo hacer para medir la confiabilidad de lo que dicen los encuestados y entrevistados? La clave es la triangulación, es controlar lo que te dice. Siempre saber que una encuesta o una entrevista lo que va a hacer no es captar la realidad, sino captar la percepción que esas personas tienen respecto del fenómeno que vos estás midiendo. Lo que miden encuestas y entrevistas no es realidad, sino es percepciones, experiencias, relatos de otros. ¿Cómo controlo esos relatos? A través de lo que se llama la triangulación. Es mirando el mismo fenómeno empírico con otra fuente. Pueden ser otros entrevistados o pueden ser otro tipo de documentos, como otro tipo de fuentes, como documentos o, en tu caso puede ser a través de la observación en territorio de lo que sea que estés estudiando de los refugiados, o cuando varias fuentes dicen lo mismo, incrementa la confiabilidad. En mi tesis doctoral lo entrevisté a Roberto Labaña. Roberto Labaña fue de una entrevista de Elite de Manual. Él se sentó, me ha dado una entrevista de media hora, la entrevista duró exactamente 29 minutos 59 segundos. Yo tenía una lista de preguntas, en una entrevista semi-estructurada, tenía flexibilidad para hacerlas o no,
Y Labaña agarró, hizo su discurso y habló de lo que él quiso. Era una entrevista que para mi tesis tenía importancia. Yo investigaba la participación de Argentina en las negociaciones agrícolas de 2001 a 2011, habiendo sido negociador en Bruselas y Ginebra y ministro de Economía. Era una entrevista que le daba mucho peso a mi tesis doctoral. Pero Labaña tenía un relato que cuando yo controlaba con otros entrevistas que había hecho a gente de menor jerarquía y con los documentos, el relato de Labaña no se sostenía mucho, o sea, no era demasiado confiable. Entonces, muchas de las cosas que me dijo Labaña en realidad eran su percepción, y más me hablaban de la distancia del ministro con el resto del proceso de toma de decisión que del fenómeno en sí mismo o de la percepción de Labaña. Entonces, lo que hay que hacer es controlar. Quedó ahí, lo despegamos. A mí me gusta, si anda el micrófono, hagamos micrófono, porque si no ni me ve la cara. Acá dice Eri Centurión. Hice mi investigación de grado usado con fuente primaria, recursos de medios digitales, con una metodología de análisis de contenido. Wow. Yo no leí ninguno que haya hecho eso en relaciones internacionales, sí de comunicación social, sí hay cada vez más desarrollo, pero no con la perspectiva de relaciones internacionales. Sí hay algo sobre líderes, pero no tengo ningún texto específico para recomendarte. Para medir intensidad de comercios entre países, hay un índice que se llama índice de intensidad de comercio, que lo que hace es ponderar el comercio bilateral con la importancia de ese país en el mundo. Entonces, es una división entre dos relaciones. El comercio bilateral, por ejemplo, entre Argentina y Brasil, vis a vis la importancia de Brasil en el mundo, y eso nos va a decir si el comercio bilateral es proporcional a lo que ocupa ese país en el mundo o es mucho más intenso. Se llama índice de intensidad del comercio. Hay un manual de la CEPAL que enseña a usar todos los índices de comercio, que si me hacen acordar también se los puedo pasar. Franco tiene pregunta. Sí, perdón. Yo de nuevo, Hola, perdón que Franco. moleste. En esto que justo nombraba también Esteban y que vos le contestabas sobre las cuestiones de las entrevistas. Sí. Cuando es entrevista, no encuesta, nos ha pasado de hacer para trabajos de investigación de la carrera entrevistas donde si vos no delineás específicamente las preguntas que querés que te respondan, se va mucho por las ramas, se va muy extenso y te termina pasando esto que te hablan de lo que ellos quieren. ¿Vos qué recomendás por lo general? ¿Hacer directamente entrevistas con preguntas más cerradas para que te contesten solamente de las cuestiones en particular que vos necesitas para el trabajo? ¿O que también es aprovechable cuando haces preguntas más amplias y que desarrollen como quieren? Bien. Dentro del universo de las entrevistas de lead son las más difíciles. Es muy importante hacer una buena investigación sobre la biografía de la persona antes de la entrevista y no hacerle perder el tiempo a la persona. Esto de si es verdaderamente entrevista de lead, no preguntarle cosas que ya haya visto, ya haya publicado en otro lado, sino que en las entrevistas de lead ir más directo al grano. En general, mi experiencia es que los que se van más por las ramas no son las entrevistas de lead, sino el funcionario o el político promedio, que siente la necesidad de justificar por qué vos lo estás entrevistando. Hay alguna serie de tips acerca de cómo enfocar el orden de las preguntas en una entrevista, porque lo que vos tenés que hacer es ganar confianza con el entrevistado para que se salga de esa narrativa que ya tiene armada, y esto es muy común en los que han sido entrevistados muchas veces, que ya tienen un versito que repiten, sino entrar en confianza, y por lo tanto no es tiempo perdido. Quizás es un discurso que a vos no te sirve para tu investigación específica, pero sí te está sirviendo para establecer la relación con el entrevistado. Lo que podés hacer es ir relojeando un poquito la hora y decir, dado que usted tiene una agenda importante después, quisiera aquí ir ya directo a un punto específico, y siempre ir de las preguntas menos conflictivas a las más conflictivas. No arrancar con la pregunta más dura porque va a condicionar
el vínculo, sino ir teniendo un ritmo. Sampieri, el manual de metodología de Sampieri, tiene muy buenos tips para entrevistas. Y en el libro de Klotz creo que también hay algo sobre entrevistas en el marco de un trabajo etnográfico que hace un investigador en un laboratorio. Es bastante interesante, de cómo ganar la confianza y cómo hacer ese vínculo. Lo que puedes hacer es, una vez que ya viste que vas mejor, decirle, bueno, dado que, como yo le dije, la investigación iba a dar 60 minutos, me gustaría, hay un punto en el que tengo una duda específica que quiero que usted me profundice. Agustín, tiene una pregunta. Sí, hola Juli. Muy bueno lo que comentabas recién. Yo estoy haciendo mi trabajo final de grado sobre superioridad tecnológica entre China y Estados Unidos. Sí. Yo lo que hice, y mi pregunta va a qué tanto sirve, es, digamos, estructurar lo que yo querría escribir en términos de, bueno, cuántos capítulos quiero, sobre qué enfocado, y mi pregunta es qué tanta utilidad tiene, y yo lo que uso, digamos, porque no conocía a los administradores de citas, tengo un Drive con todas las fuentes y lo tengo más o menos dividido. Bueno, esto es de tal sección, esto está para tal sección y esto para otra cosa. Ok, ahí tenemos como dos preguntas. Lo del Drive. El Drive te sirve para clasificar tu bibliografía, pero no te está sirviendo como administrador de citas. El administrador de citas lo que hace es cargar en una base de datos una sola vez, por ejemplo, Baldwin, Richard, 2011, regionalismo del siglo XXI en tal lugar, lo cargas una sola vez. Y después estás escribiendo, vas a donde dice citas, citar Baldwin. Y ya se pegó Baldwin 2011, y ya te arma un archivo que cuando terminaste de escribir, apretás el botón que dice pegar bibliografía y te pega todas las citas que vos hiciste ya en el formato que le decís que lo tiene que hacer. Eso es administrador de citas. El Drive te está sirviendo más como fichaje. La primera era de los capítulos. El orden de los capítulos lo podés hacer de manera preliminar, hablándolo con tu tutor, para pausar un flujo de entregas, pero lo vas a revisar en ordenada, vas a hacer la investigación empírica, vas a hacer el análisis, vas a ver cuáles son las evidencias que vas encontrando y las inferencias que puedes hacer, y en base a eso vas a estructurar tus capítulos. En general, en una tesis tenemos la introducción con la discusión teórica y metodológica, el desarrollo de la investigación y la discusión de resultados. Ese desarrollo de investigación puede estar estructurado en capítulos según tu estilo, según la pregunta, según el diseño metodológico. No te sientas atado a la estructura de capítulos, sino permitite fluir en eso. Es útil. Sobre todo para, lo que más sirve cuando lo haces de antemano es para pausar entregas con tu tutor. Y acá tenemos autores que trabajan fuerzas profundas, además de Busso y Renover. Sí, hay, pero ahora no se me ocurre. Fuerzas profundas, ¿quién está trabajando fuerzas profundas? Ahora no se me ocurre. Pero cuando se me ocurra les mando. Claro, te voy a bombardear de cosas. Sí, tranquila, todo lo que quieras. Los chicos felices, yo después redistribuyo. No sé, creo que no hay ninguna pregunta más, por lo menos nadie más levantó la mano, nadie más gritó, ¿no? Sí, Mariel. tengo una última pregunta. Ahí tenemos Micaela, Aldana, la que quiera. Estaban las chicas primero, me parece. Acá, Mariel. Tengo Micaela Delfino y Aldana, que también habían prendido los micrófonos. No Quien sé quiera. si empiezo o Micaela, no sé, como quieran. Dale, Aldana, ya hablaste. Mi pregunta es, por ahí es una pregunta tonta, pero yo hice cuando hice mi licenciatura, hice una tesis donde analicé sobre los grupos, diferentes ONGs que participaron sobre una ley nacional, usé muchas teorías feministas. Ahora recién empieza la maestría, pienso hacer una tesis
similar, con teorías feministas, pero además de este grupo de investigación estoy en otro grupo que trata un tema totalmente diferente, que es sobre la Antártida. Entonces yo quería saber qué problema le puede generar a un investigador en relaciones internacionales por ahí enfocarse tanto en un tema y después de la nada saltar como a otro tema totalmente diferente. O sea, no sé si puede generar como alguna conflictividad o puede, no sé, como desacreditarlo de alguna manera, por decirlo, decir... Uno tiene áreas de especialidad. Sí. Pero yo coincido con Esteban Actis, que es mi colega, compañero de grado, de posgrado, hemos hecho la carrera juntos y ahora investigamos juntos habitualmente. Coincido con Esteban en que uno, sobre todo cuando ya con un posgrado, uno no deja de ser licenciado en Relaciones Internacionales o magíster, o las maestrías son más específicas en general, pero uno no deja de tener que cuidar ese perfil de mirada interdisciplinar y amplia que te dan las relaciones internacionales como forma de aproximarte al mundo. Uno tiene un área de especialidad que es donde uno realmente va a estar al borde de, o aspira a estar al límite de todo lo que se está produciendo y debatiendo, de realmente poder estar a la altura. Pero tenés que seguir pudiendo mirar al resto del mundo. Obviamente hay alcances y limitaciones. ¿Qué es lo que la ventaja de saltar de un área a otra es que vas adquiriendo instrumentos y técnicas y prácticas de investigación de distintas variedades y que en tu formación vas a tener muchos más recursos. La desventaja es que te lleva mucho más tiempo ser referente o especialista de algo y aspiras a eso. Yo en comercio miro todos los temas económicos, miro temas políticos, pero tengo que decir que hay dos temas sobre los que no hablo y no me meto porque mi formación en esos es mucho más endeble y tengo colegas que hacen mucho mejor que yo. Entonces a veces hago es saber a quién derivar. Seguridad, como hace Caro, y Medio Oriente. Son los dos temas. No va a salir nada de Selicovic sobre seguridad y nada de Selicovic sobre Medio Oriente. Intento tener una mirada sobre el resto, sobre todo desde esa perspectiva sistémica que caracteriza las relaciones internacionales, pero si aparecen situaciones con ese tipo de recortes, de momento lo que hago es derivar a los especialistas en esos temas. Y trabajar en equipos interdisciplinares, trabajar en proyectos como los que dirige Anabel Abuso, que han visto a veces publicaciones que hacemos, eso te permite aprender de los otros y adquiriendo esas habilidades múltiples. Pero bueno, me gustaría después ver cómo cruzamos feminismo y Antártida. Las dos me parecen muy buenas áreas de estudio y con mucha proyección. No, o sea, mi idea es seguir manteniendo los dos carriles, sí. Especializándome en feminismo, pero el proyecto de Antártida me pareció muy interesante y por eso me uní. Es de Fundación Meridiano, creo que hay chicos de acá que están ahí. Pero y me pareció muy interesante. Pero no sé qué me podría generar a futuro. Epistemologías críticas que tiene las perspectivas y epistemologías críticas que trabajan las teorías feministas, se puede dar una lectura sobre la geopolítica y sobre el ambiente que va del lado de los estudios de la Antártida con una perspectiva singular que te permitan decir cosas que el resto no dice. Con lo cual me parece que está bueno. Gracias. Yo en eso, Juli, lo único con lo que quiero, igual aclarado recién lo que decía del proyecto, no me parece que sea tan grave, digamos, pero si vos mantuvieras dos áreas separadas, yo quiero ser absolutamente honesta con vos, y la verdad es que en el mundo académico no está bien visto. O sea, cuando te evalúan en CONICET y ven que estás muy diversificada, no les gusta. Incluso cuando uno, y no sé, Juli, si habrá sido tu caso, pero en el caso mío y de otros investigadores, yo por ejemplo que hice un twist no muy grande, pero de seguridad pública en maras a crimen organizado en América Latina, no les gusta que cambies. Y eso que no son temas, digo, son temas dentro de todo, dentro de la seguridad y todo lo demás. Ahora, eso es una cosa, cuando vos dedicaste la mitad de tu vida a trabajar un tema y cambiás por otro, que me parece que igual es válido en términos de
de curiosidad intelectual y de querer saber y demás. Ahora, otra cosa es que trabajes en un proyecto, y que incluso creo que le podés encontrar la mano, con respecto a género o falta de representación de género en el tema Antártida. O sea, yo por ahí me trataría de vincularlos de alguna manera y me parece que son vinculables, no es tan loco. No creo que sea tu caso, pero hay que tener cuidado. Bien. Gracias, Caro. En la carrera académica, dentro sobre todo en sistemas como CONICET y demás, tenés que ser especialista en algo. Pero ser especialista en algo no te tiene que quitar la mirada del mundo, porque después tenés gente que es hiper especializada, corres 1 centímetro de su área de expertise y no puede decir nada. Micaela tenía la otra pregunta. Sí, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la charla primero. Y estoy analizando ahora para mi tesis discursos, y me viene muy bien lo que habías mencionado sobre el Excel, porque hasta ahora era básicamente un cuaderno y anotar. Y quería saber si tenías algún otro consejo con respecto al análisis de discursos. Sé que, qué sé yo, es un poco difícil. Para análisis del discurso, bueno, parte del análisis del discurso tiene que ver con ponderar quién es el que habla, entonces ubicar las piezas del discurso en función de quiénes son los hablantes en el discurso, y hay software específicos muy buenos, si te animas, para hacer análisis del discurso. Todos los software tienen un costo de entrada, pero si te vas a quedar con análisis de discurso, mismo en R, que es de software libre, o el Atlas o otros tienen ventajas que te permiten automatizar parte del análisis de discurso. Esto va a variar si vos querés hacer análisis del discurso cuantitativo o análisis cualitativo del discurso. Quali. Pero hay quali. Para quali seguís con el etiquetado tradicional, que lo podés hacer con cuaderno, con un Excel, o el software que más se adapta a eso es el de Atlas, pero Atlas es pago. Pero si fíjate en YouTube los videos de promoción de Atlas, los ves y decís, quiero gastar todo lo que tengo en comprarme el Atlas porque parece que fuese fantástico. Pero nunca pasé más del video de YouTube, nunca lo usé porque la universidad no lo probé, son software muy costosos, y yo cuando hago análisis de discurso me manejo con Excel. Hago el etiquetado, en vez de hacerlo a mano, lo hago en Excel. ¿Por qué? Porque con la herramienta de buscar optimizo mucho el tiempo. Y soy muy prolija en el chat de sacando cada pieza de discurso. En qué contexto, quién lo dijo, por qué lo dijo, ante qué auditorio se dijo ese discurso. Perfecto, gracias. Bien. Acá piden índices que midan promoción comercial. Para medir promoción comercial, o sea, el resultado de acciones de promoción, hay que controlar cómo cambiaron los flujos de comercio y cómo cambiaron la cantidad de actores exportadores. Yo miraría esos dos indicadores. Si se incrementó el comercio hacia el destino, si ese incremento del comercio fue que ese país incrementó sus importaciones del resto del mundo, o que Argentina ganó, en Argentina el caso, más comercio en relación a otros socios, y miraría también si hay más actores exportando. ¿Estamos? Yo tenía una pregunta. ¿Me escuchan? Bien. Sí. Bien, Sí. Genial. Yo soy politóloga y a veces siento como que mi formación me avasalla un toque de lo que son las relaciones internacionales. Mencionaste un libro sobre líderes, porque yo quiero estudiar las relaciones en Sudamérica, las relaciones internacionales desde la perspectiva de los líderes. O sea, quiero estudiar los líderes en Sudamérica haciendo política. Bien. Entonces, primero, si me puedes volver a mencionar el libro, porque no lo llegué a anotar, y segundo, bueno, ¿cómo evito que la politóloga avasalle mi parte internacionalista? Porque me cuesta callarla a la politóloga. No la calles. Disciplinas juntas. Ok. No la callaría, lo sumaría.
Bien. Para tener una aproximación al rol de líderes, uno de los trabajos que yo uso como marco es el de Browning, que es de análisis de política exterior. Y acá tengo como apoya del segundo monitor que les contaba, tengo el libro de Kissinger, La diplomacia, que está escrito con esa perspectiva. Bien. No callaría a la politóloga, sumaría a la politóloga a las perspectivas internacionales, para nada la callaría. Perfecto. No, sí, porque Miranda, yo estoy cursando la maestría ahí en el IRI. Yo no fui a tus clases de cooperación porque tuve unos problemas y no pude ir. Y Miranda me decía, ojo, cuando planteas la tesis, no te vayas demasiado a la politóloga. Fíjate también de ir equiparando la balanza. Entonces, bueno, por eso la pregunta. No la calles, sumala. Bien. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Qué es lo que tenés que marcar? Para que una tesis sea un trabajo sea internacional, la variable sistémica tiene que tener un rol importante, ya sea en la variable dependiente o en la variable independiente. Algo del mundo o de lo transnacional nos tiene que importar como objeto a explicar o como razón que lo explica. Uh-huh. Gracias. ¿Tenés ahí una Acá última pregunta, pregunta? Sí. ¿En audio o la de texto de acá, Sebastián? La de texto. Bueno, Sebastián Jules pregunta, ¿dónde encontrar índice que mida empresas que exportan? El International Trade Center, que es una asociación público-privada de promoción de comercio, tiene un instrumento de estadística que se llama Trade Map, que te tenés que loguear y te deja acceder a bastantes datos de empresas. Y del lado argentino, dentro de, no me acuerdo mal, dentro del Ministerio de Producción o de las, existe el portal de Argentina, de datos de Argentina, que es datos.argentina o argentina.datos o datar, algo así. Ahí están los indicadores de cantidad de empresas exportadoras de Argentina. Para el resto del mundo, suelo usar el Trade Map de la ITC, International Trade Center. Y después ya los puertos del mundo están en China, pero las empresas que exportan son norteamericanas. Ahí ya vas a un trabajo mucho más fino de capitales y ¿qué es lo que querés medir, Sebastián? Porque una es qué cantidad de empresas que exportan. El International Trade Center, el Trade Map, te da los nombres de las empresas que son exportadoras de determinado producto, de determinado destino, que las tienen registradas. Y ahí tendrás vos que buscar de quién son los capitales, que no toda esa información es pública. Es pública si la empresa cotiza en bolsa, si no, no tiene por qué decirte de quiénes son los capitales. Claro, sí, gracias, me sirve mucho la fuente. Era más que nada eso, porque muchas veces la información está así, bueno, China exporta tanto, sí, pero en realidad no exporta China en tanto país, sino empresas puntuales que a veces ni siquiera son chinas. Sí. Pero me sirve mucho la fuente que me das. Sí. Pero la mayoría de los estudios se toman como pues, en las relaciones comerciales del Estado, entonces son de los habitantes o los ocupantes, habitantes del territorio hacia otro territorio. Bueno, Juli, me parece que Zoom ha sido muy generoso con nosotros, Sí, nos ha dado tiempo de sobra, no hemos tenido Con que razón tengo hambre, quiero ir a tomar la merienda. ¿Te das cuenta? Te dejamos sin comer, pobre, un desastre. Quiero ir a tomar la merienda. Anda a comer alfajores con las niñas. Nada, en serio, mil gracias. Estoy segura que fue súper interesante para todos. Después vamos a ver si lo subimos a algún lado, ¿cómo hacemos? Después te pregunto. Cuando hayas comido, tranquila. Yo acá también tengo que cortar porque tengo política de silla caliente, le toca a marido dar clase, así que me tengo que ir de acá. ¿Qué va a hacer? El mundo virtual en la casa. Sí, en casa pasa lo mismo, nos repartimos. Por eso. Muchas gracias, Juli, de nuevo, y nada, estamos en contacto. Un beso enorme. Bueno, dale, y lo que necesiten, me escriban por Twitter, me mandan al mail, si no, y me gusta la investigación. Así que
Me Y gusta se nota. el proceso de la cocina de investigación, que me pueda ayudar. A veces es un mail, si no puedo les digo no sé, y si no les digo pregúntenle a otro. Bueno, quédense en casa, pórtense bien, lávense las manos, coman cosas ricas y miren series divertidas. Vale, la semana que viene seguramente vamos a tener otra charla, después les contamos. Beso grande, que descansen. Adiós. Hasta luego. Gracias. Bueno.